Buenos días, trabajo de antropología, conceptos de cultura. Quien les habla, Luis Franklin Trillo Jácomes, código 13175770, código del curso 10007A-612, Universidad Nacional a Distancia UNAD, Ingeniero Agroforestal, carrera, Valledupar, junio del 2019. ¿Cuál es el significado que se le otorga a la cultura en la antropología? Bueno, según la lectura que analizamos, digamos, hay dos pensamientos de personas que estudian estas conductas, y hay un pensamiento que es materialista, que es que se define la cultura como un comportamiento del ser humano, tanto en lo social, en lo físico, en lo político, y que digamos que esto es lo que hace que se adapte a una sociedad o se transmita a una sociedad. Entonces, digamos que es una forma cómo definir la cultura digamos, como de la parte del comportamiento. Y hay otros pensadores que dicen que la cultura es algo mental, es algo abstracto, y que es un conjunto de leyes y reglas y normas que fijan el comportamiento de ese ser humano, de ese individuo dentro de esa comunidad o dentro de esta sociedad. Aquí hay una pregunta muy importante: ¿qué es la cultura y qué es la sociedad? Esto en algunos momentos tiende a confundirse, y pues aquí vamos como a explicar un poco más o menos sobre lo que entendimos sobre estas dos: qué es costumbres, eh, qué es sociedad y qué es cultura. Entonces se dice que la cultura ese tipo de costumbres o rasgos o comportamientos que tiene definido una comunidad. En este caso, aquí hay una imagen donde nos muestra varias imágenes de cómo es esa cultura de esas personas. Entonces, podemos mirar que existen culturas importantes en Colombia, como por ejemplo el Carnaval de Barranquilla. Eso es un tipo de cultura que tiene esa comunidad. El Festival Vallenato de Colombia, de aquí a Valledupar, es otro tipo de cultura y se refleja en eso. Y se dice que la sociedad es todo ese grupo de individuos que participan en estos eventos culturales. Entonces, digamos que esa es la gran diferencia que hay entre cultura y sociedad. Viene otra serie de preguntas: ¿cómo se ha transformado el concepto cultural según el enfoque teórico de la antropología? Bueno, se dice que la cultura se ha ido transformando, o se ha venido, digamos, haciendo esa secuencia en el desarrollo de la vida del ser humano. Se ha dado en cierta parte, digamos que en el momento, toda esa cultura se ha podido transformar debido a la evolución que ha tenido el ser humano. Digamos que antes las comunicaciones no eran tan claras, no eran tan rápidas, y eso, digamos que de cierta forma uno no podía conocer la cultura o no se podía transmitir la cultura de algunos pueblos, que todavía en la actualidad existen pueblos que aún no se conoce bien su cultura. Digamos que esto infunde también en el desarrollo en donde se está desarrollando eso, en el medio ambiente. Entonces, ellos, para poderse adaptar al medio ambiente donde se encuentran, pues la cultura se ha ido transformando, ahí se ha ido adaptando digamos, a las situaciones que tienen actualmente en ese tipo de cultura. Y además, la cultura también se viene transformando dependiendo de las leyes que se vayan formando y las leyes que se vayan, digamos, dando en Colombia. Un ejemplo: en Colombia, años atrás, la gente miraba como, digamos, de otra forma a las personas que tenían otro tipo otra tendencia de sexo o algo así. Pero las leyes han ido modificando eso. Entonces, ya si tú le causas o insultas o algo físico a una persona que tenga un sexo como definido como él, pues ya las leyes te van dando como ese tipo digamos, como de formar ese tipo de cultura. ¿Cuál es la diferencia entre los conceptos relativismo cultural y etnocentrismo? Bueno, el relativismo cultural puede ser el mismo, dejaría de ser, digamos, como esa cultura que significa, digamos, ese relativismo es como es la comparación que puede existir entre dos grupos culturales que tengan la misma cultura. Solo que digamos que si se traspasa de una cultura hacia otra, perdería la razón.
porque en algunas culturas pueden que taparse el cabello signifique algo, y es importante, y puede que en otra cultura también también se aforren el cabello las mujeres, pero significa otro tipo de lenguaje, otro tipo de situación. ¿Por qué concepto cultural? Otra pregunta, y en sí la antropología es relevante para el campo de estudio de formación. Pienso que en el campo de estudio de formación de la ingeniería agroforestal es muy importante porque casi la mayoría de trabajos que se desarrollan con comunidades, se desarrollan con gente que tiene sus culturas, tienen sus creencias, y es importante conocer tanto la sociedad, cómo están formados ellos, tanto como la cultura que están desarrollando. Y por eso se vuelve muy importante. Digamos que vamos a realizar un proyecto de reforestar cierto árbol y supongamos que en la comunidad la cultura que tienen es que no adapten ese árbol dentro de su cultura. Entonces debemos conocer eso para poder desarrollar eso. Y por eso es importante en nuestra formación académica conocer la antropología, conocer la cultura y conocer la sociedad. Bueno, muchas gracias. Espero que haya quedado entendible este taller.